demasiadas personas están tratando de tomar un atajo hacia la felicidad, intentando evitar las experiencias difíciles de la vida. No hay un sendero corto para obtener la satisfacción. Ni siquiera Dios siguió una ruta corta. Jesús podía haber evitado la cruz y aceptado la corona. Esta fue seguramente la inspiración, la sugerencia del demonio. Pero el sufrimiento viene antes que la satisfacción. Los modos de comunicación peculiares a un idioma siempre utilizan varias expresiones sobre esta realidad, como por ejemplo, a través de las pruebas hacia el triunfo. La luz del sol se encuentra después de las nubes. La luz sigue a las tinieblas. Las flores brotan después de la lluvia. O al mal tiempo, buena cara. Esta parece ser la forma en la que Dios hace las cosas. Y ya que es su método, es entonces el mejor camino. Quizá nosotros nos encontramos hoy rodeados por las sombras de la vida. Estamos enfrentándonos a las pruebas, los problemas que nos agobian, la experiencia actual que se parece a un horno encendido y hemos probado el sabor amargo y no el dulce. Si ese es el caso en este preciso momento, entonces debemos animar nuestra vida, nuestra fe, nuestro corazón y reforzar nuestra fe diciéndonos que nos encontramos en el mismo sendero que Dios recorrió y que finalmente conduce a la luz, si es que nosotros nos mantenemos en el camino de Jesús. Dice el Salmo 30, el llanto puede durar toda la noche, pero a la mañana vendrá el grito de alegría. Ahora sigamos examinando el contenido de este capítulo 53 del profeta Isaías, que comienza con una pregunta que nos deja un poco con un sentimiento enigmático. Dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Otras versiones traducen, ¿a quién se le ha revelado el poder del Señor? Parecería que el profeta está aquí presentando una queja, porque su mensaje no era creído. Aquello que se le había revelado a él no era recibido por los hombres. Y esta actitud formaba parte de la triste tarea del profeta. Y no solamente de este profeta, sino ha sido la suerte de muchos otros profetas. Cuando Dios llamó a este hombre, Isaías, que aparece en el capítulo 6 de su libro, le dice, tú recibirás un mensaje que la gente no va a oír. Cuando les transmitas mis palabras, no te creerán. Y por cierto que esa fue la experiencia no solamente del profeta Isaías, sino como bien sabemos nosotros, ha sido la experiencia de casi todos los profetas. Y yo me atrevo a decir que los profetas antes de Jesús y también los profetas después de Jesús. Los mensajeros de Dios no han sido recibidos con los brazos abiertos en el mundo. Los profetas han sido lapidados y su mensaje desobedecido. Y eso es cierto también en el día a día de hoy. Y así, aunque la mayoría permanece en la indiferencia y otros corren tras otras utopías que se han puesto en evidencia como impracticables, los que difunden
la palabra de Dios, el mensaje de salvación, continúan proclamando este mensaje de salvación como un mensaje de esperanza que existe, que está presente en la actualidad, advirtiéndonos sobre la importancia de volver a Dios y retomar el camino del Evangelio. Pero de vez en cuando se nos recuerda que nos encontramos hoy en un mundo que rechaza la salvación, que rechaza a Cristo y que rechaza su mensaje de amor. Hay algunos que prefieren que no se les recuerde las miserias actuales de la sociedad que se mueve en este ambiente de la maldad humana, porque creen que la humanidad se encuentra en un proceso de progreso y las cosas no andan tan mal como parecen. Eso es lo que piensan algunas. Reacciones como estas y otras similares simplemente sirven para recordarnos que nos encontramos en un mundo que rechaza la buena noticia y que debemos aceptarlo como es y continuar nuestra tarea alegrándonos de la audiencia que muchas veces nos honra con su confianza. Y es cierto que hay voces proféticas que están tratando de despertar a las personas para que encuentren verdaderamente a Dios. Pero también debemos recordar que Dios no utiliza los métodos ni las formas de actuar del hombre para lograr las cosas. Dios escoge lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos y lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios. Si cuando estamos enfermos llamamos a alguien especialista, no esperamos que esta persona utilice los mismos métodos de la casa o remedios caseros que nosotros utilizamos. Sus procedimientos quizá nos confundan o perturben nuestros esquemas, pero nosotros seguiremos sus instrucciones fielmente. ¿No sería justo entonces otorgar a Dios el mismo margen de confianza que le damos a un especialista? Pero también nosotros tenemos que decir, como el profeta Isaías, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Hay una razón muy concreta por la cual los hombres no creen en el Evangelio. A los hombres les gusta pensar que Dios está sentado en algún lugar, en los cielos, en algún trono elevado. Los antiguos hablaban de sus dioses, cuyas moradas no estaban junto a las de los hombres. Los griegos colocaban a sus deidades en el monte Olimpo. Los romanos tenían a Júpiter lanzando rayos desde las almenas de las nubes. Es algo extraño al campo de la religión el que Dios haya venido a esta tierra, haya asumido la frágil condición del hombre y que haya sufrido sobre esa cruz vergonzosa. Eso es demasiado como para poder comprenderlo. La mente contemporánea lo llamaría derrotismo y no le interesa. Una deidad que sufre es contraria al pensamiento del hombre. Sin embargo, hay una fascinación peculiar en cuanto a este capítulo 53 de Isaías. En él vemos a alguien sufriendo de una forma tal como ninguna otra persona sufrió. Allí le vemos sufriendo de una manera muy intensa. Sentimos una extraña atracción hacia él y su cruz. En el Evangelio de Juan capítulo 32 dijo:
Cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. El sufrimiento tiene una atracción en particular. El dolor hace que nos unamos. Cuando ustedes y yo vemos a una pobre criatura viviendo en la miseria y cubierta de sangre, nuestros corazones instintivamente expresan compasión por esa víctima desafortunada. De alguna forma queremos ayudarla y sentimos una gran compasión por todas las víctimas de las catástrofes, de las guerras, y especialmente en este tiempo de pandemia del coronavirus. Todos estamos atentos y somos solidarios con las personas que están experimentando este flagelo, esta enfermedad, todas estas víctimas, aquellos que han muerto, aquellos que están sufriendo y todas esas familias que han perdido a sus seres queridos. Es tal vez un vínculo común que nos une a todos, hijos débiles de la humanidad que está sufriendo. Es por eso que yo les invito a hablar estos extraños sufrimientos del Hijo de Dios, manifestados en el profeta Isaías, pero que también contemplábamos ayer en la lectura de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Permitamos que Él atraiga a nuestros fríos corazones hacia el calor de su sacrificio y al resplandor de su amor. Isaías entró en detalles sobre su primera pregunta, preguntando además sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor. Esta frase contiene la idea de que Dios se ha arremangado, lo cual es símbolo de una acción tremenda. Cuando Dios creó los cielos y la tierra, se sugiere que aquello fue simplemente la obra de sus dedos. Por ejemplo, el salmista dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. La frase obra de sus manos significa literalmente la obra de sus dedos. Él simplemente habló y existieron. Y cuando Él descansó en el séptimo día, no es que estuviera cansado, simplemente acababa de finalizar la creación. Esta estaba completa, ni siquiera estaba cansado. Pero cuando Dios redimió al hombre, fue necesario que Él desnudara su brazo, porque la salvación fue su mayor tarea. Las objeciones que se presentan a la salvación de Dios es que ésta es gratuita. Ahora, si por ello se quiere decir que para el hombre es gratuita, entonces estamos en lo correcto. El hombre no puede pagar nada, ni tiene nada que ofrecer por la salvación. El hombre, Dios le costó todo. Hablando figurativamente, tuvo que desnudar su brazo, entregó a su Hijo para morir en la cruz. La redención es una tarea infinita que solo Dios podía llevar a cabo. Es gratuita, pero con toda seguridad, incluso así, no es barata. No es barata, digo, porque también nosotros tenemos que esforzarnos por adquirir esta salvación de Dios. Y lo que Dios nos pide es que vivamos en el amor. Y yo creo que esa es la forma en que nosotros podemos pagar todo el bien que Dios nos ha hecho. Porque el Señor nos
ha amado desde siempre y ha querido salvarnos, y ha querido salvarnos también pasando por esta pasión redentora que le llevó hasta dar su vida en la cruz, a morir por nosotros, a morir por mí, a morir por ti. Así que hoy estamos en un día de silencio, de oración y, por qué no decirlo, también de contemplación. Contemplemos todo el sufrimiento de Jesús y esperemos en la satisfacción. Esperemos, porque sabemos que Jesús no se queda en el sepulcro, sino que va a surgir victorioso de la muerte, como el Señor que es Señor de vivos y no de muertos, y nos dará el consuelo de saber que así como Él ha triunfado de la muerte, también toda la humanidad participa de ese triunfo, participa también de esa vida que Él ha venido a darnos. Muchas gracias.